muchísimas gracias por quedarse aquí conectados con nosotros, ahorita, con todas las personas que conducimos este programa. Es que estamos teniendo una cuestión de una discusión sobre todas, todos y todos. Entonces, si quieren ahorrarnos, si quieren que nos ahorremos el todas, todos y todos, podemos referirnos como a las personas que vemos este programa o a las personas que elaboramos esta emisión, para que así no se excluya a nadie. Capaz si le está viendo Ramón, a ver. No, mi perro no ve noticias todavía. Me Pero espantaría mucho que un día llegara y me dijera eso. Pero bueno, aquí estamos ya de regreso. Muchísimas gracias a César Pineda por estar aquí con nosotros. César es sociólogo, politólogo, doctor. Das clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México o Universidad. Muchísimas gracias por estar acá. Y además, ¿qué fue? En 2023, ¿no? Que se publicó este librito que quiero ver si puede salir así como en la pantalla. Así, si lo hacemos así a la computadora, no se va a ver nada, ¿verdad? No, no se va a ver nada. Pero bueno, los invitamos a leerlo. Hegemonía y 4T, un debate gramsciano, que hace un análisis muy profundo sobre esto. Y entonces, justamente antes de irnos al corte y en lo que reacomodábamos todo y armábamos esto, pues tu colaboración en este libro va sobre las hegemonías, ¿no? Y sobre cómo el pueblo respalda a un líder democrático, ¿no? O en esto que llamamos populismo. Y entonces queda este debate de, pero si es populismo, ¿es democracia o no es democracia? Y entonces López Obrador se montó en esta ola populista para ganar una elección democrática, y puede que esto lleve a Morena a ganar las elecciones que se nos vienen ahora muy pronto. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podría esta hegemonía del discurso de López Obrador seguir permeando la vida política en México? Y sobre todo con lo que está pasando, ¿no? En las candidaturas y las campañas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo que pasa es que precisamente lo que desarrollamos en el libro, varios autores, pero en mi colaboración, es la idea de que la hegemonía es mucho más que el discurso populista. El discurso populista me suena, y así lo digo claramente en el texto y lo digo como académico, a una explicación demasiado burda del flautista de Hamelin. No es una explicación social, no es una explicación científica, es un argumento de que alguien toca la mejor sinfonía y engaña al pueblo. Entonces creo que así como simplificador es la idea de pueblo bueno, pueblo malo en el discurso, también es muy simplificador pensar que las personas y que una enorme multitud mexicana simplemente acudió a un discurso encantador, ¿no? A todos nos encantó con su música. Exacto. Y frente pueblo, vengan a mí. Pueblo bueno, venga hacia mí, contra los malos. Entonces el problema es, según las interpretaciones que hacemos a partir de Gramsci, es que hubo una crisis hegemónica. Es decir, que hubo una crisis de todo el Estado, de todo el régimen político, de todas las fuerzas políticas, y recuperamos una larga historia de destrucción, digamos, de otros liderazgos. Claro. Es decir, ahí lo que estamos analizando no es solo a la persona, sino a las relaciones entre liderazgos. Entonces, que la gente y las multitudes se quedan, digamos, con un liderazgo formal, el de López Obrador, porque todos los demás liderazgos fueron fallando. Esto es importante, no solo dentro del aparato político, no solo dentro de los partidos, el PAN, el PRI, el PRIAN, lo que como le quieran decir, sino también afuera. Y esto es importante, claro. También en los movimientos sociales, también en la izquierda antisistémica, también en la academia. Es decir, es una crisis generalizada del Estado mexicano, donde al final se queda un personaje señalando cosas que son ciertas del viejo régimen, y que por tanto la gente se enoja también con el resto de los gobernantes, de cómo fueron gobernados, llevados al desastre en la guerra, llevados al desastre en, pues bueno, como está y estaba el país en 2018. Regresando un poco a 2018, ¿no? Que es como también, es como el momento de retroceder para reflexionar y ver qué tanto ha pasado desde acá. Teníamos una elección, previo a la elección obviamente, ¿no? Donde estaba la candidatura de Marichuy, por ejemplo, donde estaba el proyecto obradorista, donde habían otras expresiones que justamente criticaban esta ruptura o esta crisis ética y política del bloque dominante en ese entonces por la oposición, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos, César? ¿No? O sea, ¿se recompuso el bloque hegemónico, como dicen algunos, o como dijeron algunos en Twitter cuando anunciaron las candidaturas, de que incorporar a Erubiel, incorporar a no sé quién es como un nuevo bloque hegemónico, o es el mismo bloque hegemónico solamente con otra figura, ¿no? Bueno, dos cosas que me gustaría decir mucho de lo que mencionas de la campaña de Marichuy. Me parece muy importante recordar
que en general los pueblos indígenas fueron hechos a un lado al no aprobarse la reforma constitucional para aprobar las autonomías, o mejor dicho, la autonomía en el marco del Estado bajo los acuerdos de San Andrés o la ley Cocopa, porque de ahí todos los pueblos indios fueron sacados como de la jugada, por decir así, claro, de los partidos. Se construyó una democracia formal, pero partidocrática. Y también autoritaria, porque lo que vivimos en esos 18 años no era una democracia basada en derechos humanos, ni siquiera en los derechos humanos liberales básicos, sino en, digamos, en persecuciones masivas, detenciones masivas, violaciones de derechos humanos, asesinatos literalmente de opositores, solo que no venían entre partidos. Los liberales como que se asombran mucho o se rasgan mucho las vestiduras si entre partidos se quitan el poder ilegítimamente, o si se tratan autoritariamente, pero no si tratan autoritariamente, por ejemplo, a la APO, a Tenco, a la CENTE, que pues lo que vivimos en esos años fue básicamente una partidocracia autoritaria, muy autoritaria, ¿no? Que incluso en otros países no se vivían grados de persecución y de prisión política. Entonces eso por un lado. Ahora, por el otro, Gramsci dice que no necesariamente en cualquier crisis, que lo que hubo fue una crisis, siempre hay la reconstrucción de un bloque hegemónico, sino le llama transformismo. Y es muy interesante esta palabra con la idea de que molecularmente, él lo dice hace 100 años, no está hablando, pues para que no lo hayan leído desde hace mucho tiempo, está diciendo que de las fuerzas del viejo régimen se pueden desprender molecularmente para trasladarse al grupo gobernante. O sea, es exactamente lo que está haciendo Morena. Entonces, porque hegemonía lo que busca pensar Gramsci es que puede ser logrado pues, por la gente de abajo, la gente sin poder, o los trabajadores aliados con los campesinos, en fin. No está pensando solo en la hegemonía de los de arriba, está pensando en cómo los de abajo y lo que él llama clases subalternas pues pueden generar un nuevo régimen, ¿no? Entonces, es muy distinto. Yo diría que lo que posiblemente, porque todavía está en tránsito, es que está sucediendo, es, lo digo en el texto, pero lo he dicho en muchos espacios, es que más bien la debilidad de la organización de las clases subalternas requirió del liderazgo de López Obrador, no tiene otra forma de expresión, y por eso lo siguen, que lo comentábamos por fuera, porque no hay otra forma de expresión, no hay ni siquiera un partido lo suficientemente organizado, y bueno, y además está mezclado entre chapulines y una burocracia, etcétera. Entonces es muy difícil que las clases subalternas se expresen a través de ese partido, y se expresan sí a través de López Obrador. Pero el peligro es que esa fuerza política que sí viene de abajo termine legitimando a un grupo gobernante que no tiene que ver no solo con el propio López Obrador, ya ni siquiera con la izquierda política, ni siquiera con Morena, sino con una fuerza política que podría ser totalmente una regresión, ahí sí no democrática, sino una regresión para los intereses de los de abajo. Claro. Y precisamente esto, ¿no? O sea, en la marcha del domingo estaba esta gente que apoyaba a Lorenzo Córdoba, y yo les preguntaba, oiga, ¿y por qué nos está convocando Lorenzo Córdoba, ¿no? Además, ahorita Alejandro hacía la acotación en el espacio del noticiero. Fuimos un compañero, Camilo Campo y yo, ¿no? Arturo Contreras. Y a Camilo no le tomaron las entrevistas, no le quisieron dirigir la palabra, ¿no? Claro. Camilo tiene la piel un poquito más tatemadita que yo, ¿no? Y así. Y pues a mí por blanco, pues sí, ¿no? Se ponían a platicar conmigo. Entonces les decía, oiga, ¿y por qué cree que nos convoca Lorenzo Córdoba hoy? Pero porque él ya no es el del INE, ¿no? Él ya no es el presidente, él ya no está en las instituciones. ¿Por qué cree? Dicen, pues es que él es el que condujo muy bien la democracia en México, ¿no? Él es el que fue garante de esto, hizo un gran trabajo en el INE y queremos que vuelva a hacerlo, ¿no? Pero entonces tenemos a todo este grupo de personas que dicen, él, a mí Lorenzo Córdoba no me representa, ¿no? O sea, especialmente a las poblaciones indígenas de Guanajuato, ¿no? De las que osa mofarse no en público, pero un poco esto, ¿no? O sea, la democracia de Lorenzo Córdoba y la democracia que se está intentando construir, o esta idea que se está intentando construir desde la oposición a López Obrador, es esta democracia, pues digamos, de la dominación en la que esta esfera política busca retomarlo. ¿Cómo está funcionando y cómo podrían retomar esto? Bueno, los teóricos de la propia democracia liberal, incluso los teóricos que llevaron Ciro y Murayama y el propio Lorenzo Córdoba, definen a la democracia y aceptan que es una oligarquía plebiscitaria.
Ajá. O sea, es un gobierno de pocos, claro, que los eliges, pero son pocos y son una élite. Entonces, el defender esta democracia de élite es una diferencia, o debería ser una diferencia, es que ya no es tan claro como hace 100 años. Hace 100 años era muy claro que la izquierda defendía una democracia para los de abajo, de los trabajadores, del consejo de fábrica, de los campesinos, de la comuna, y por qué no, del consejo, del soviet. Y en cambio, la democracia de los de arriba era la democracia de los pocos, una oligarquía plebiscitaria. Lo que hoy tenemos en el mundo son oligarquías plebiscitarias. Son legítimas, pues porque los elegimos, pero son ilegítimas en el sentido que es un gobierno de pocos, con pocos y para pocos. Entonces, en ese sentido, las élites, insisto, se asustan mucho, que es esta democracia que tú dices. La democracia que se construye es una democracia formal, solo electiva, un poco también el planteo que la crisis se generó por esa forma de pensar la democracia, porque no se reformó, o sea, adentro de los partidos se distribuyeron el pastel y todo bien, ¿no? Entonces todos decimos, bueno, ya, si se distribuye el poder, está muy bien, pero si uno piensa el poder solo como el de los partidos políticos y el del Ejecutivo, pues es una visión muy restringida. Claro. Es decir, no se distribuyó el poder porque el PRI no dejó los lazos corporativos que tenía, por ejemplo, con los sindicatos, con la CNC. Es decir, no se democratizó la relación del Estado o del partido de Estado con los movimientos sociales. No se democratizó o se depuró el ejército. Es decir, cualquier transición a la democracia se diría, bueno, punto final, ya no puede haber violaciones a los derechos humanos, ya no se pueden comportar autoritariamente, y no hubo, según yo, ni reforma, ni depuración, ni de fin de la impunidad, porque la impunidad sigue sucediendo. Entonces vamos viendo muchas esferas del viejo régimen que en realidad seguían funcionando en lo que aparentaba ser esta democracia. Claro. Entonces, la defensa, siento, que he discutido incluso con analistas que defienden esta democracia del INE, es el problema de que tenemos dos percepciones y dos evaluaciones analíticas pues totalmente distorsionadas. Para mí, vengo de una experiencia donde desde abajo el Ejecutivo metía la mano directamente en el judicial, movía la mano en el judicial para que los presos de Atenco quedaran presos durante 105 años, y ahí no había como gran escándalo sobre la manipulación y la intervención del Ejecutivo sobre el Judicial, que todos entendemos, pues es un principio básico de la democracia, el no intervenir entre poderes. Y eso parece que les pasó de noche a esta serie de analistas, por supuesto a las bases de apoyo de la derecha, porque hay que decir que la marcha del domingo, pues yo estoy de acuerdo que es una marcha legítima, pero se decía, toda marcha y toda movilización popular es plural, pero no era muy plural ni arriba, por los que lo convocaban, ni abajo, porque pues la verdad era ofensivo todas las cosas que dijeron, múltiples opiniones sobre cómo ven no solo a Morena o al gobierno de López Obrador, sino en general a la izquierda, a las clases populares y a los que tenemos piel más tatemada. ¿Qué les pasa? Sí, Camilo, ¿puedes entrevistar a alguien? No, a nadie. ¿Por qué? No, pues nadie quiso hablar conmigo. Dice uno, órale. Y hay que acotar que a la gente que fue les dijeron, no platiquen con la prensa, no vayan a decirles nada para que no los critiquen, ¿no? Pero bueno. Pues pero sí, se coló y de todas maneras vimos lo que dijeron y era terrible. Aquí, antes de que te sigamos escribiendo con preguntas y de que Alejandro lance la siguiente, nos preguntaban aquí en el chat que dónde pueden ver el libro. El libro está editado por la UAM Xochimilco y por la editorial Ítaca, ¿no? Me parece, y está disponible en línea. Ya les pusimos la liga ahí en el chat. No sé si Alexis nos puedes regalar la captura de la pantalla de la página, que la puedas poner tantito, porque va a entrar a la liga que está ahí y sale la portada del libro y tiene que bajar un poquito, y abajo en letras chiquitas como un poco amarillas ahí dice, aquí puede encontrar el libro de descarga, ¿no? Si ahorita Alexis en un ratito puede ponerlo, pero bueno, nada más. Si no, no te apures, Alexis, y ya seguimos con la entrevista. Así es. Pues, o sea, justamente en esto, ¿no? O sea, y es que para mí es muy, muy significativo esto que comentas, ¿no? O sea, la democracia que están defendiendo es una democracia de corte oligárquico, ¿no? Liberal en algún momento. Digo momento porque luego fueron totalmente autoritarios y totalmente pues, muy cabrones, por decirlo de alguna forma. Es el concepto científico correcto. El concepto científico sí, correcto. Claro. ¿Qué distingue a López Obrador, no? O sea, porque yo recuerdo justamente en esos años, previo a la elección obviamente, de que muchas de las críticas que provenían del movimiento social era de que era el mismo proyecto, pero con un toque fresco, ¿no? O sea, con un toque fresco que no iba a ser tan abusivo de los derechos sociales, que iban a permitir un poco más de libertades, pero que en síntesis era la oligarquía liberal regenerándose, ¿no?
¿Qué es lo distinto? Y si realmente entre estos dos espacios, seguramente sí, pero quisiera escuchar tu análisis. ¿Qué proyecto de nación es el que es distinto y cuál es la confrontación real entre estos dos grupos, ¿no? A mí lo que más me gusta de López Obrador es el movimiento que hay debajo. Y son las bases populares, porque creo que es una expresión legítima totalmente, no solo de impugnación frente al PRIAN, sino también de expresión no solo de enojo, sino de votación y de participación política. Yo creo que la participación política de las bases, que es un enorme movimiento, que lo describo también en el texto, que me parece totalmente legítimo, y me parece que hay varias pautas populares de las clases populares que son reivindicaciones totalmente comprensibles, totalmente legítimas, totalmente democráticas, e incluso que se pueden vincular con un programa de izquierda. Me parece que la rebelión popular se tradujo en rebelión electoral y que la indignación multitudinaria se trasladó ahí. Y en ese sentido yo, de hecho varios me han interpelado en Twitter porque he defendido claramente como legítima esa expresión, incluso de las movilizaciones ya durante el gobierno de López Obrador, que suelen confundir con mi apoyo acrítico a López Obrador, ¿no? Que es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así es, lo dijo. Lo del segundo es más complicado porque otro autor, Massimo Modonesi, dice, tiene elementos regresivos y progresivos. A mí no me gusta la idea de adelante o atrás, pero esta imagen me queda muy clara. O sea, siento que es muy pedagógica. Sí hay elementos progresistas en la forma de gobernar de López Obrador, pero también hay elementos regresivos. Ahora, yo solo diría un punto que también se plantea por otro autor economista en el libro. Todos los regímenes de América Latina están constreñidos por el neoliberalismo. Claro. Porque solemos pensar como de que llega el presidente y de que ya puede hacer lo que quiere porque es su voluntad. Y decreta el fin nosotros del lo elegimos, neoliberalismo. claro, y de que viva la soberanía. Claro. Pero hay autores que plantean evidentemente que la soberanía está un poco sobredimensionada. O sea, estamos dentro de un sistema internacional que ya tiene además durante las 3 décadas de neoliberalismo lo que llama la lex mercatoria. Es decir, demasiados acuerdos internacionales que limitan el margen de maniobra de los propios soberanos. Entonces, en ese sentido, pareciera que hay ya estructuralmente, por un lado por la lex mercatoria, por la presión de los grandes capitales, que sabemos esto de que si no me gusta, pues retiro mis capitales y te pueden desfondar los bancos o la inversión internacional. Segundo elemento. Y tercer elemento, pues que seguimos siendo parte de América y en América está un país muy importante que se llama Estados Unidos y que le gusta generalmente incidir en lo que pasa en América. Entonces, si tenemos los 3 elementos claros, el margen de maniobra que se queda para realmente un viraje hacia la izquierda es muy... Esto no justifica la acción de López Obrador, pero sí hace comprensible parte de sus decisiones. Entonces, no por justificarlo, pero sí por entender ese contexto. Y segundo, regresando a los elementos progresivos y regresivos, pues ya eso sí lo he dicho en varios espacios. O sea, sí tenemos que decir, bueno, por un lado tenemos aumento al salario mínimo, tenemos condiciones de cambio de la organización de los trabajadores con los contratos colectivos de trabajo, fin del outsourcing. Yo sé que todas estas medidas son relativas, que no funcionan totalmente en la realidad, pero tenemos una política que ya no persigue a los trabajadores para llevarlos a la cárcel o asesinarlos en la carretera, porque eso es lo que hizo Peña, Calderón deshizo el SME, Peña literalmente asesinó en Oaxaca, y Fox persiguió a los mineros. Sí, claro. Entonces, de pasar de una política donde literalmente persigues al sindicalismo, quieres destruir al sindicalismo y además aplicas una reforma laboral lo más neoliberal posible a tener estos elementos, pues está claro el elemento que era regresivo en los gobiernos totalmente neoliberales y de el otro. De este lado que tenemos estos elementos progresistas, no quiere decir que esto cambia radicalmente la relación capital-trabajo, no quiere decir que es un avance hacia el socialismo ni al comunismo, estamos a años luz de eso, pero es un elemento progresista. Pero, si volteamos del otro lado, entonces tenemos la militarización injustificable, no solo en términos de seguridad. Es decir, incluso yo estaría dispuesto a una explicación, que no la tenemos, del presidente de estamos en una emergencia nacional, tenemos que alargar el momento de que el ejército esté en las calles, vamos a construir otra forma de seguridad
en lo que paulatinamente, porque así tiene que ser, así dice la Constitución, el ejército va regresando a los cuarteles. ¿Y qué es lo que ofreció en la campaña? Yo estaría totalmente de acuerdo en una política paulatina, pues que no es de un día, de la noche a la mañana, ni por decreto, sacar al ejército, sino que adicionalmente hay una narrativa que justifica al ejército en las calles, lo eterniza en las calles en funciones de seguridad pública y aún peor, lo legitima o lo justifica en relación a los crímenes del pasado, incluyendo Ayotzinapa. Claro. Eso me parece una política regresiva, me parece que es una política no solo que no se ofreció en campaña, más allá de lo que cada quien pensara que iba a ser López Obrador en la campaña o como presidente, sino es una política injustificable, no solo con la izquierda, sino con cualquier elemento de los derechos humanos, conociendo la historia de este país, donde algunos de sus defensores dicen, bueno, pero el ejército ahora construye, ¿verdad? Y también se encarga de otras funciones, y es un ejército bueno, y sí, disculpen, y en otros lados del mundo sí los ejércitos construyen infraestructura, solo que en otros lados no se llevan a 43 estudiantes en la noche para nunca volverlos a ver. Claro. Es decir, en otros lados no está el ejército infiltrado por el narcotráfico. En otros lados no asesinaron a 300 personas en Tlatelolco. ¿Sí me explico? Hay que sopesar la historia estructural de ese país y lo que ha implicado el ejército. Y el ejército era parte del viejo régimen y el ejército siempre salió a apoyar al viejo régimen cuando este tenía problemas políticos. Fue la palanca de emergencia para poder seguir gobernando. Entonces, intervenido también por los Estados Unidos. Por supuesto, o sea, ¿no? Con la intervención estadounidense. Entonces, solo dos ejemplos. Entonces, es muy problemático porque uno no se puede poner a la mitad, no se trata de poner el justo medio, no se trata de eso, pero hay que reconocer que es una política contradictoria. Claro. Es decir, es contradictorio, es una política que fortalece a un poder autoritario dentro del Estado, como parte del Estado, y la otra es una serie de cambios y de política laboral que sí ofrece mejores condiciones a la población en general, a los trabajadores, y que cambia sus condiciones, no solo de ingresos, sino incluso organizativas. Pues evidentemente no, yo siempre dije, y lo dije desde 2018, a este gobierno lo vamos a aplaudir en la mañana y condenar en la noche, o viceversa. Claro. ¿No? Bueno, yo no sabía lo de la mañanera, entonces podría ser, vamos a aplaudirlo, a condenarlo por la mañana y aplaudirlo por la noche. La bola de cristal, ¿no? Sí, pero por ahí va. Por ahí va. Un poco como viendo, o sea, teniendo como esto ya bien sabido y bien explicado, ¿no? Es decir, pues no está de este lado, pues tampoco está de este lado, ¿no? Y lo estamos viendo ahí. ¿Cómo pueden hacer los opositores, o qué estamos viendo desde la oposición, como para contrarrestar esto? O sea, en otras palabras, López Obrador llega con una aprobación monumental y la sigue teniendo, y esa aprobación monumental va a seguir siendo el combustible que lleve al Movimiento de Regeneración Nacional a lo que sea que vaya a pasar este 2 de junio, ¿no? ¿Cómo le hacen los otros para desconvencer a los convencidos? Bueno, es muy buena pregunta porque... O sea, ¿y cómo entra en todo esto el juego del narcopresidente, ¿no? Y de estas nuevas narrativas? El problema es que creo que están desesperados porque nunca hicieron la evaluación de su crisis hegemónica. Es decir, perdieron no solo el poder, la de 2018... Pero también la cabeza. Perdieron la cabeza, es así como cuando dice el Joker, ¿no? Todo el mundo pierde la cabeza. Y a mí lo único que me gusta totalmente de la narrativa de López Obrador es que le hace perder la cabeza a todo el mundo. Todo el mundo todo el mundo está descolocado. No sé si lo han notado, pero intelectuales, comentócratas, artistas, es decir, todo el mundo ahora tiene que hablar, tiene que posicionarse. Y dices, hermano, no, tú no hablabas antes, déjalo así. Está mejor así. Así es, ¿no? Se hace derecho o de izquierda, no importa, déjalo así, hermano. No es necesario ni que lo defiendas o que lo acribilles. Sí, es como, ¿no? Me gustabas mucho porque hablaste. Exacto. Sí. Híjole, por eso este sexenio hemos tenido como... Sí. Pero precisamente habla de la capacidad que él ha tenido para llevar a la opinión pública lo político y sobrepolitizar también al país. O sea, perdón, pero está hablando más que Chávez a la semana, o sea, más horas. Entonces, en ese sentido, todo el país... Que me lo digas, a mí me tocó ir a verlo en la mañana. ¿Te toca? ¿Sí? ¿Te toca ir? Sí, está hablando más a la sí, y más, y cada día más. Pero bueno, perdona. Mi mamá lo escucha todos los días, entonces algo le aprendo de ella. Bueno, entonces, me parece muy importante que la derecha se descompuso, porque no es solo...
siento que a veces se evalúa como que si en 2018 estuviéramos en una democracia consolidada y uno dice, bueno, ahora cambiamos a la derecha, ¿no? Es así como en París, como en Suiza, ¿no? Es así una democracia donde todo el mundo reconoce y dice gracias, bueno, ni modo, pasa del otro lado. Esto no sucedía. Es decir, la derecha intentó bloquear a como diera lugar y todavía, ¿no? a lo nacional popular del PRI, que era encabezado por el PRD y luego por Morena, y a la izquierda, digamos, como que iba por ahí pegada, durante 30 años. No era un régimen democrático de te cambias tú, me cambio yo. No solo hicieron fraude en 88, quisieron detenerlo en 2006, quiso desaforarlo en 2004, 2005. O sea, hay un intento autoritario, luego la campaña negra de 2006. Es decir, hay un intento autoritario de 30 años de no, ustedes no van a gobernar. Así pase lo que pase, no van a gobernar. Entonces, deberíamos sopesar, o la derecha debió sopesar de que fue derrotada después de 30 años. Durante 30 años, lo nacional popular fue derrotado, fue ninguneado, fue excluido, y 2018 es un vuelco hacia otro lado, desconocido, que nadie sabíamos. Entonces, en ese sentido, se suma la crisis de los partidos, pues que hemos visto esta pelea de que se salen, se gritan, y es total, es en el PRD, es en el PRI, es en el PAN. Es una cosa que no es solo un líder, no solo es que se acabó su momento para que vuelvan a rotar en el poder, como en cualquier democracia liberal que solo se rotan. No, se acabó una forma de confrontación con el movimiento nacional popular. Se acabó además, y eso no lo entienden tampoco, la legitimidad y la hegemonía del neoliberalismo. Se quedaron sin proyecto. Y se acabaron sus partidos tal y como existían hasta 2018. Es decir, se están deshaciendo. Entonces, el problema es que la crisis es de proyecto, la crisis es de legitimidad, de cómo gobernaron, el problema es que es de una crisis de liderazgos, y el problema es que cambió por completo la confrontación política, porque hoy los que a ellos habían excluido durante 30 años están gobernando. Entonces, hay cierto revanchismo de López Obrador, todos lo vemos, digo, cada 2 días, de decirles, y ustedes. Tiene razón, o sea, lo que pasa es que está un poco exagerado repetirlo hasta el cansancio en cada mañanera, ¿verdad? Pero tiene razón. Entonces, en ese sentido, estos cambios desgajaron a la derecha. No es un tema, no es de que conseguimos una líder popular, así, no voy a decir. Bueno, y como que claro. ya, ¿no? No es como, decir, que, no es como que se llame Xochitl. Exacto, ya se llama Xochitl, ya. Así, me imagino en la casa de... Claro, estaban todos reunidos, ya sé, güey, ya sé. Xochitl, güey. Sí, a huevo. Xochitl y pum, así. ¡Pum! No, así pues tenemos. No, es un proceso de degradación, de desarticulación de las redes de la derecha, de integración de los partidos, de proyecto político, que incluso es a nivel latinoamericano. Entonces, creo que estos compañeros, ¿no? Bueno, ellos son compañeros generalmente. Sí. No son compañeros. O sea, el que quieras. Personas. No tienen la visión para recomponer a la derecha. Pero además tampoco entienden que hubo, especialmente quizá en el proceso de 2006-2018, una efectivamente politización de las bases de apoyo de López Obrador, que eso influye en mucho más gente. Es decir, el obradorismo como tal es mucho más grande, pues porque la gente que va a esas movilizaciones influye con sus redes, con sus amigos, con mucha gente más. Sí hay un proceso de politización donde dice, a ustedes no les creo nunca más. Nunca más. Y es lógico por cómo gobernaron. Entonces, la derecha debió rearticularse en efecto, o sea, irse a enclaustrar y decir, ¿qué vamos a hacer frente a lo que nos pasó? Y lo que se ha dedicado estos 5 años es básicamente a construir una conspiración de bloqueo y boicot contra López Obrador. Y esto no los va a salvar, a menos que se aliaran con un poder muy grande, que es lo que ha estado sucediendo tal vez en las últimas semanas, que es gravísimo, ¿no? O sea, en el sentido de estas insinuaciones de descarrilar la elección, del narcoestado, del narcopresidente, sí están elevando ellos el discurso no solo a una campaña negra, sino a poder, una vez más, tratar de descarrilarlos en el poder. No, claro, ¿no? Y es que lo que los caracterizaba era este afán vendepatrias, por ahí, como dicen algunos. O sea, tenemos este momento, ¿no? Donde la derecha, o al menos esto que conocemos de la derecha, que son estos actores pues, totalmente risibles en este momento, pero que son muy dañinos,
tienen una crisis ética y política, ¿no? Pero también organizativa. Y organizativa también, ¿no? Y también tenemos, de ese mismo espectro, tenemos a quien dice, yo soy la derecha de la derecha, ¿no? O sea, Verástegui, todo esta, que por suerte no ha cobrado tanta fuerza en estos días, o en estos meses, pero que ahí está. O sea, es un factor que ha movilizado y que juntó un buen de firmas para registrarse ante el INE, aunque no lo dejaron, ¿no? Del lado de la izquierda, bueno, del centro a la izquierda, ¿no? ¿Qué tenemos, no? O sea, tenemos a Obrador en medio, tenemos las bases que son como lo que posibilita la radicalización del proyecto hacia la izquierda. Así como tú lo dijiste. ¿Y qué hay más allá, no? O sea, ¿cómo lograr eso? Pues, o sea, ¿cómo realmente, en términos de este bloque hegemónico y de esto, cómo se construye un sujeto que trascienda estas contradicciones, ¿no? Es una pregunta muy complicada y muy buena. Lo que pasa es que lo político, antes de 2018, no solo estaba representado por la confrontación López Obrador y el régimen neoliberal, sino en muchísimas fuerzas populares frente al neoliberalismo. Así es. Indígenas, estudiantiles, populares, trabajadores, que se enfrentaban directamente al neoliberalismo. Y el más allá está ahí. O sea, hubo dos izquierdas, o un polo progresista nacional popular, como me gustaría denominar a Morena y a López Obrador, y un polo popular, anticapitalista o antisistémico, para decirlo mejor en términos más amplios, no todo el mundo era anticapitalista, que se expresó y luchó contra el régimen. Lamentablemente, desde este lado no hay un reconocimiento de ese polo, y ese polo fue muy importante. Fue no solo el que representó las luchas y las confrontaciones más importantes en la universidad, en Atenco, en la APO, con los zapatistas, sino que representa otro tipo de politicidad, otro tipo de organización y proyectos alternativos. Ahora, el problema es que el triunfo de esta fuerza también no solo descolocó a la derecha, sino descolocó al campo de los movimientos sociales. Y lo que es muy significativo es que ahora lo central en lo político, incluso en las movilizaciones al Zócalo, sea en realidad o los seguidores de Obrador o sus detractores. Es decir, lo político se trasladó a lo institucional, porque aunque son movilizaciones y formalmente son apoyo público, en realidad está detrás o el Estado y los partidos, o la derecha y sus su partido, ¿no? Sí. Entonces, si se fijan, hay una nueva descolocación. Yo hace rato había dicho que, por ejemplo, cuando se saca a los pueblos indígenas, se les dice no a la ley indígena, pues finalmente se les deja de alguna manera como por fuera de la transición a la democracia y lo que intentaba la ley indígena no solo era poder para los indígenas, sino una reforma completa del Estado, estructural, que permitiera una nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado. Un nuevo constituyente, dijeron algunos. Un nuevo constituyente, ¿no? En fin, podía ser de muchas escalas y alcances. Esto no se logró. Y esto es muy grave. Es una tragedia para el país y para las fuerzas de este campo. Porque significa que todos los que estaban aglutinados alrededor en este campo más antisistémico se quedaron, diría yo, nos quedamos, pero bueno, se quedaron por fuera de influir en el proceso de cómo México va a cambiar. Y por eso México sí está cambiando, pero yo diría, está cambiando a la manera López Obrador. Entonces, es la manera. Y cuando se vaya López Obrador. Es de güey. Esa es la gran pregunta. O sea, sí, precisamente es un poco la discusión que traen en el chat, ¿no? O sea, ¿cómo nos organicemos para defender, cómo puede organizarse toda esta masa para defender más allá de esta figura caudillista? O sea, ¿hay qué? Y es muy importante por eso que entonces, más allá de si se critica o no López Obrador, las bases, tanto dentro o fuera del polo popular como de Morena y del polo antisistémico, pues se necesita reorganización, porque todos estamos capturados en esta disputa. O sea, yo mismo hace rato venía diciendo que si la mañanera, que sí, pero es la disputa. Todo es demasiado amlocéntrico el país. Él también lo provocó, pero también sus detractores, los medios, orbitan alrededor del presidente. Y estamos alrededor de esa discusión. Cuando hay otras discusiones que serían muy importantes, ni siquiera para dirimir entre López Obrador o no, sino para lo que efectivamente los logros que está haciendo López Obrador, cómo la gente los va a hacer suyos, los va a organizar y los va a llevar hacia otro lado, hacia donde quiera la gente. Es decir, hacia donde las clases populares o las Gramsci les llama clases subalternas, y si son subalternas es precisamente porque están fragmentadas, desorganizadas, ¿no?
no es que sean tontas, es que solo no están organizadas. Saben, pero es muy difícil saber qué se quiere si no estás organizado. Exacto. Entonces, en ese sentido, la politización de los de abajo y la autoorganización dentro o afuera del campo popular me parece lo más importante, sea para defender los avances que se consideren avances del gobierno de López Obrador, o sea para reivindicar otras cosas que evidentemente están excluidas de la agenda del propio López Obrador. Y en ese sentido, por eso me parece importante tener una posición al menos de separación con la conducción de López Obrador, porque desde mi punto de vista no está, tanto como presidente como su partido, organizando o siendo el referente para la organización de esas clases subalternas. Y me preocupa que cuando él se vaya o cuando ya no esté, quedemos a expensas no solo de la derecha, sino también de quién sabe quién en ese partido que hoy pues está lleno de chapulines, ¿no? Precisamente esos movimientos son los que comentaban aquí, ¿no? Nos ponían el movimiento feminista está dentro de eso, los movimientos indígenas están dentro de eso, los de defensa de la tierra y ambientales están dentro de eso, ¿no? Dentro de este juego que dice, pues ya no me hallo con López Obrador porque ya no estoy ahí, ¿no? Y eso va a ser lo interesante en cómo se va desenvolviendo de aquí para adelante. Yo he dicho varias veces en Twitter, hay vida más allá de López Obrador. Compañeros, compañeres, porque, sí, o sea, en el sentido de hay expresiones políticas, organizativas, formas, movimientos, organizaciones que están más allá y hay que, al polo popular de Morena yo le diría, podría conocerlo, podría abrirse un poquito a... lo que pasa es que como la crítica es tan incisiva también de este lado, pues se cierra también en las posiciones y no hay, más allá, no diría que podría haber unidad, pero al menos diálogo e interpretación de ambas posturas, ¿no? Porque digamos que podrían tener más elementos en común a partir de los cuales dialogar y construir que el rechazo automático. Yo creo, quién sabe, pero yo creo, ¿no? No todos. Es probable que frente a la derecha sí es un peligro que se habría que asumirlo de manera conjunta, porque la derecha es un peligro para unos y para otros, ¿no? Ahora, pero es un peligro para todos. Sí, pero es un peligro para México, dirían. Es un peligro para México, solo un peligro para México. Pero lo que pasa es que hay procesos de politización muy distintos y es un debate. Ahora, hace 100 años, entre las izquierdas sí había ese debate. Es decir, más allá de que al final no terminabas organizado en el mismo partido, coalición, frente, sí había un debate teórico, un debate político, un debate ético, programático, que permitía decir, bueno, ustedes están de este lado y nosotros de este lado, pero efectivamente estamos dentro de un campo común. Pero si llega el fascismo peleamos juntos, ¿no? Bueno, no funcionó todo el tiempo, así como lo dices. La guerra civil española y todo eso, pero... Claro, ajá, claro, pero esta claridad que tú lo dices, que sí había en las izquierdas, era precisamente por una discusión más amplia, donde se decía, bueno, tenemos diferencias, pero frente a los fascistas cerramos filas. Claro. Yo creo, a pesar de que dentro del campo antisistémico, ay, qué fresa y así, pero yo veo complicado porque si vemos hacia dónde se está trasladando con Palestina, con El Salvador, con las muestras de las derechas en América Latina, híjole, claro. O sea, sí es de temer, o sea, eso de no podríamos estar peor, o sea, no, sí podemos estar todavía peor, mucho peor. Y las derechas pueden ir mucho más lejos. Entonces o eso se detiene o tenemos que pensar cómo se detiene. Pero en el otro caso me parece que la discusión es precisamente que no hay demasiada claridad tampoco programática, porque se volvió confuso, no solo porque las izquierdas se desorganizaron, sino porque no se alcanza a entender efectivamente. ¿Sí le podemos ganar al capital? Y esa es una pregunta. Y eso nos divide. Nos divide, porque entonces algunos al menos decimos, hay que hacer el intento, o ganar un poco más. La idea del equilibrismo de López Obrador, así lo puse en otro texto, es el equilibrismo de que podemos tener de un lado a Carlos Slim y del otro lado a las clases populares. Y es, pues tarde o temprano, como lo vimos en la entrevista de Slim, él quiere más. No sé si se dieron cuenta de esa. Pero, hermano, tienes ¿cuántos? No sé ni cuántos miles de millones y quiere más. Dice, no, es que no me dejaron y yo quiero entrar al espectro ¿no? de la televisión y no me dejaron. Y es, pero ¿para qué quieres más? Porque no es la racionalidad de Carlos Slim, es la racionalidad del capital. Es la que quiere acumular por acumular al infinito.
Y reafirma, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, aunque digamos que no. Entonces, el problema del equilibrismo de los gobiernos de progresistas, rosas, rojos, lo que le quieran decir, es que pareciera que han llegado a la conclusión de que deben gobernar junto con ellos, y por ahora es así lo hace Lula, así lo hace Boric, ¿no? Hay que gobernar no solo con la derecha, sino hay que gobernar con los capitales, que estén contentos. Pero el problema es que tarde o temprano ellos vienen por los demás. Ese es el problema, porque ellos quieren avanzar cada vez más y eso desconfigura, destruye derechos, destruye medio ambiente, avanzan. El ciclo del capital es destructivo. Entonces, por eso estos gobiernos, según yo, son frágiles e inestables. Porque, bueno, 4 o 5 años, en efecto 6 años, puedes estar con un frágil acuerdo con los grandes capitales. Pero tarde o temprano ellos dicen, se acabó. Se acabó, ya les di demasiado margen, ¿no? Así vamos a ver a quién más atiende nuestras necesidades como grandes empresarios, como grandes capitales, y siempre hay una derecha dispuesta a decir, venga, hagamos lo que sea para sacar a este gobierno, a pesar de que, yo decía, este gobierno, por ejemplo, no tocó ni con el pétalo de un impuesto realmente a las empresas. Está bien, creo que sí es progresivo, otra vez, que se les cobre lo que deben. Eso a mí me parece fabuloso. O sea, como medida me parece, sí, eso era justo, ¿no? Pero estamos lejos del tax the rich. Exacto. Estamos a años luz cobren el impuesto de eat the rich, ¿no? Es decir, ya no de tax, sí, te pusiste muy fresa, tax the rich, bueno, estamos lejos. Sí, en otro lado guillotina, ¿no? Pero ahí pero no estamos cabe. muy lejos incluso de cobrarles impuestos. Claro. Que sí, por ejemplo, Lula acaba de hacer una reforma fiscal, entonces, o sea, y Brasil sí es suficientemente, es un país el más grande, o sea, si Lula se atrevió, claro, nosotros estábamos con Estados Unidos, es más complicado, pero podría haber algún grado de maniobra para que se les cobrara más impuestos. Me preocupa que Sheinbaum haya asumido de que no va a haber reforma fiscal. Y es como, bueno, ¿cómo vas a sostener este ritmo de gasto? ¿Cómo vas a sostener? Y hay que sostenerlo. O sea, según yo, hay que sostener estos programas sociales, hay que sostener esta formulación del salario mínimo, etcétera. Claro. Digo que no va directo, obviamente, de los fondos del Estado, pero me preocupa que sea una posición tan moderada, incluso tan conservadora, podríamos decir, en el caso de Sheinbaum, que podría dar, o sea, siendo la renovación, siendo mujeres, viniendo del CEU, viniendo del movimiento estudiantil, podría decir, bueno, vamos a hacer una reforma progresiva, limitada, moderada, acordada, consensuada, todo lo moderado que quieran. Algo. Y que ya de entrada ella misma se haya autocensurado y con los empresarios no los tocamos. ¿Influye tal vez el contexto actual, no? O sea, el arreciamiento de una campaña con la DEA, con Estados Unidos, con Slim diciendo cosas y Sheinbaum dice, oye... no me quiero pelear. Pero sería algo muy difícil que se echara para atrás, ¿no? O sea, si lo ofrece ahorita... Claro. Bueno, sí. O sea, lo entiendo como discurso, o sea, como ser un discurso moderado en campaña y quizá ya llegando al poder, pues como que... A ver si ahí te va. Digo, o sea, aquí no somos Sheinbaum lovers ni mucho menos, es como tratar de entender el por qué un personaje con esas características se echaría... Hay varias cosas que no se entienden. O sea, los acuerdos con el PES no se entienden porque no son una fuerza muy significativa y en cambio pareciera así implicar programáticamente enfrentarse con sus propias bases sociales, ya no los que estamos afuera, sino con sus propias bases sociales en términos de derechos de la diversidad, obviamente el derecho al aborto. En fin, o sea, no parece tener sentido esa alianza. No parece tener sentido alianza con sectores del PRI porque tienen mayoritariamente un voto muy importante, ganaron el Estado de México, pensamos que ya habían hecho suficientes acuerdos con el viejo PRI, pero parece que puede haber más debajo del colchón. A mí me parece preocupante el crecimiento hoy mismo aparecen notas de una enorme molestia en las bases por la forma en que distribuyeron las candidaturas, etcétera, ¿no? Exactamente. Pues creo que ya nos fuimos largo y tendido. Yo te había dicho que como media hora y ya estoy viendo ahorita la hora y ya hasta en el chat ya está Daniela Pastrana organizando a la gente para que haga sus comités vecinales en defensa en contra del capitalismo. Muchas gracias a Daniela Pastrana porque yo me puedo sumar a es lo que debemos de hacer, ¿no? Sumarnos todos. Porque un poco retomando el comentario que hacías sobre Boric y demás, pues sí, cría capitales y te sacarán todo, hasta las lágrimas para hacerlo al refresco.
Está muy bueno. Está muy bueno. Entonces, sí, ¿verdad? Pues un poco eso. Es momento de despedir el programa. Muchísimas gracias. Pero no sin antes, nada más, cuéntanos un poquito ayer qué pasó en la UNAM. Palestina. Perdón, pues es que yo dije, ya estás despidiendo, muchas gracias. El programa no sin antes recordar que no hay que dejar de hablar de Palestina, y precisamente ayer en la UNAM se entregó un pliego petitorio, ¿no? Para que la UNAM corte vínculos escolares, y financieros también, ¿no? Y de investigación con las universidades de Israel, pero pues tú andas allá metido, entonces no sé si te haya tocado, si lo hayas visto. Ahí estaba. Sí, ahí estábamos. Yo por eso decía que nos contaras, ¿no? Porque pues, igual sabes más. No, un grupo de académicos bastante numeroso, no solo de la UNAM, sino de una docena de universidades, UAM, UACM, Colmex, CIDE, Universidad de Morelos, Universidad del Estado de México, INA, en fin, institutos y universidades que estamos muy preocupados por el genocidio que está sucediendo en Gaza, que desde octubre pasado en realidad está sucediendo, con estos cerca de 30.000 muertos, la mitad de ellos niños, bebés. Hemos visto, una y otra vez lo he dicho, o sea, yo estoy un poco en shock por ver un genocidio en tiempo real, claro, porque es muy distinto cuando nos platican del genocidio judío, obviamente de otros genocidios. No solo se persiguió a judíos, por ejemplo, en el Holocausto, sino a comunistas, gays, gitanos. Pero una cosa es saberlo, leerlo, y otra cosa es verlo. Y lo que lo estamos viendo ahora es que Israel no lo puede ocultar, es un genocidio en curso. Nos hemos reunido de esa docena de universidades para lanzar varias iniciativas. Una de ellas es la campaña, precisamente, No Dejemos de Hablar de Palestina, que van a ser 10 o 12 foros a lo largo de todos estos centros de estudio. Pueden entrar en realidad o seguir las redes sociales de Académicos por Palestina. En el caso de Twitter está un poco raro ahí, se llama @academ Palestina, y ahí ya mucha gente como que ya medio está conociendo la cuenta. A partir de ahí, que es la que me sé, pueden entrar a todas las demás redes sociales, Instagram, Facebook, donde estamos convocando una serie de actividades. Hay el texto que entregamos ayer, que es precisamente, hay influencia de Israel y de algunas corporaciones que apoyan a Israel, que tienen acuerdos con la universidad. En todos los casos, parece que la semana que entra los profesores de la UACM van a entregar también a su consejo académico la misma petición. En realidad, a nivel México somos como 1.500 firmantes que exigimos esto a las universidades. En esta de la UNAM fueron 400, ¿no? Sí, casi 500, pero entonces cada quien, obviamente, entregamos las que nos corresponden, aunque en realidad en su conjunto somos estos 1.500 firmantes a nivel nacional, y en estas 12 universidades o institutos es donde se va a entregar esta petición. Pero finalmente estamos organizándonos para mantener la movilización, y ojalá ahí puedan seguir las redes sociales de académiques con Palestina contra el genocidio en redes sociales, porque vamos a lanzar más iniciativas, y que conozcan estos foros. Todos se van a transmitir para poder analizar este conflicto desde el ámbito académico, pero también pues exigiendo el alto al genocidio. Ya le pasamos a Alexis la liga de Twitter, justamente para que sigan como las publicaciones, las convocatorias. Si no se quiere esperar a que les ponga el link a Alexis ahí en el chat, lo busquen como @academ con A mayúscula, ACADEM, y después otra vez con mayúscula, Palestina, Academ Palestina. Eso, tú lo dijiste mejor. Bueno, ahora sí, pues César, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo tu conocimiento y por los pensamientos que compartes con nosotros. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí y escuchándonos y viéndonos y compartiendo con nosotros en el chat. Y recordar, pues, ¿no? O sea, en la parte de la cajita esta de los comentarios están todas las redes sociales de pie de página. También el Twitter de César, si nos los puedes recordar para que la gente esté al pendiente de lo que dices. Sí, @César Pinedar, con R al final, Pineda, R. César Pinedar. Así es, el libro ya le dijimos dónde lo puede ver, aquí en el chat puede ver el link donde puede comprarlo, adquirirlo. No, lo bajan gratis. Bajarlo. Y además no solo escribe César, ¿no? Escribe coordinado gente muy querida de nuestra audiencia y de nuestro público, como Diana Fuentes, ¿no? Así es, coordinado de hecho por Diana Fuentes, Máximo Modonesi, académicos muy interesantes, ¿no? Y bueno, recordar también de que nuestras redes sociales están en la cajita de esta transmisión de YouTube. Ahí pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que ya vamos a volver. Los dos canales que tenemos, uno en WhatsApp y otro en Telegram, para que estén al pendiente de la edición diaria que tenemos en pie de página.
También hasta abajo viene una cuenta bancaria a nombre de la Cooperativa de Periodistas de Pie de Página, que somos pues nosotros, los de la redacción, los que hacemos estos programas. Por si le gusta el contenido que estamos produciendo, a lo mejor no solo en los pagos de la semana, sino lo escrito, los otros programas que tenemos como Maíz y Mate, La Mesa Roja, La Escuela del Amor, Disrupciones, pues ahí puede aventar un dinerillo porque pues no dependemos del Estado, ni de Kellogg, ni de nadie, como empresas. Entonces, pues sí, ahí que nos manden un apoyo, y también si quiere hacer una donación en la transmisión de este chat de YouTube, píquele donde está la parte del billetito y ahí usted escoge cuánto quiere aportar, si es que quiere aportar algo, y si no, simplemente con compartir y con darle me gusta a esa transmisión también está apoyando mucho esto. No sabía que se puede donar. Voy a hacer mi donación. Sí, ahí le pica uno. Muchísimas gracias, por ejemplo, a María Guzmán, que hoy nos echó un poquito de dinero. A Félix y también. desde Holanda, Félix nos echó también ahí un poquito de alcancía. Muchísimas gracias a todas, todos, todes y a todas las personas que estamos aquí. Nos vemos la próxima.